más. En esta ocasión veremos cómo obtener las ecuaciones y los elementos de una parábola vertical con vértice fuera del origen. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like, que te suscribas, que compartas y que comentes. Bien, comencemos. Para poder entender cuál es el procedimiento que debemos de seguir para resolver un ejercicio de este tipo de parábola, veamos el siguiente ejemplo. Queremos determinar las ecuaciones, el valor del parámetro, la ecuación de la directriz, el valor del lado recto y la ecuación del eje de una parábola que tiene su vértice en la coordenada 1,4 y el foco en la coordenada 1,6. Bien, anotemos entonces estos datos que tenemos como punto de partida. Recordemos que la letra V se le asigna al vértice y que la letra F se le asigna al foco. Lo primero es asignarle a cada una de las coordenadas una letra, por lo que al vértice siempre se le asigna la letra H al primer número y la letra K al segundo número. Mientras que al foco se le asigna la letra X al primer número y la letra Y al segundo número. Una vez que cada uno de estos números representa una letra, pues es muy conveniente, de bastante utilidad, elaborar un pequeño dibujo en el cual podamos ubicar pues tanto el vértice como el foco para tener una idea de cómo se extiende la parábola en el plano cartesiano. Por lo tanto, pues vamos a elaborar este pequeño dibujo. Tenemos entonces el plano cartesiano, tenemos el eje vertical, el eje de la Y y también tenemos el eje horizontal, el eje de las X. Ubiquemos entonces primero el vértice, coordenada 1,4. Por lo tanto, a partir del origen del plano cartesiano, primero nos vamos a desplazar un cuadro hacia la derecha y a continuación vamos a desplazarnos hacia arriba 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4, ubicando en este punto el vértice de la parábola. A continuación ubiquemos el foco, coordenada 1,6, por lo que nuevamente a partir del origen de coordenadas nos vamos a desplazar un cuadro hacia la derecha y posteriormente nos vamos a desplazar 6 cuadros hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ubicando en este lugar el foco. Bien, es importante comentar que toda parábola se abre o se extiende hacia donde se encuentra el foco. Por lo tanto, podemos ver que la curva la vamos a tener aproximadamente en esta forma, extendiéndose hacia la parte superior, que es hacia donde se encuentra el foco de la parábola. Por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que estamos ante una parábola vertical que se extiende hacia arriba y que el vértice ahora se ubica pues fuera del origen del plano cartesiano. También podemos determinar en dónde se encuentra el eje de la parábola. Recordemos que el eje es la línea que pasa tanto por el foco como por el vértice. Y por lo tanto esta línea que tenemos aquí en color azul pues representa precisamente la posición del eje. Podemos ver entonces que el eje de la parábola
se encuentra paralelo al eje de la Y y por lo tanto, si el eje de la parábola es vertical, pues esto también nos ayuda a determinar que esta parábola es una parábola vertical que se extiende hacia arriba y tiene su vértice fuera del origen de coordenadas. Bien, una vez que ya tenemos la idea general de cómo se ubica pues la curva, pasamos entonces a determinar uno de los elementos más importantes y al cual se le conoce como el parámetro. Recordemos que el parámetro pues viene siendo la distancia que hay entre el foco y el vértice. Si preferimos el parámetro lo podemos contar contando cuántas divisiones tenemos entre el foco y el vértice. Podemos ver que el parámetro pues tiene una medida de 1 y de 2. Por lo tanto el parámetro tendrá el valor de 2. Pero bien, también lo podemos determinar utilizando esta fórmula. La fórmula nos dice que el parámetro será igual a Y menos K. Tanto el valor de la letra Y como el valor de la letra K, pues los vamos a obtener precisamente de las coordenadas, de la coordenada del vértice y de la coordenada del foco. Por lo tanto, reemplazando Y y K, tenemos lo siguiente. Perímetro es igual a Y, pero Y vemos que tiene un valor de 6, por lo que escribimos aquí 6. Enseguida restamos, anotamos el signo de menos, ahora el valor de K. K se encuentra en la coordenada del vértice y representa el número 4. Por lo tanto, el 4 se anota aquí al final. Ahora el parámetro nos quedó que es igual a 6 menos 4. Realizando esta operación de resta, obtenemos que el valor del parámetro es igual a 2, valor que ya habíamos determinado cuando contamos los espacios que hay entre el foco y el vértice. Bien, una vez que hemos determinado ya el valor del parámetro, ahora podemos determinar las ecuaciones de la curva. Primero vamos a encontrar la ecuación ordinaria utilizando pues esta fórmula. La fórmula nos indica x menos h elevadas al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. Bien, en esta fórmula, tanto esta letra x y esta otra letra y, estas dos letras y x, no las vamos a reemplazar, no las vamos a cambiar, sino las vamos a dejar siempre como letra. En cambio, las letras que vamos a reemplazar por un número serán H, también P y K. Esas tres letras sí las vamos a cambiar por un número que vamos a obtener tanto de la coordenada del vértice como de la coordenada del foco. Veamos. Reemplazando tenemos en el primer paréntesis x menos. Anotamos el signo de resta. H. Pero en vez de h, anotamos el valor de 1, que es el valor que representa la letra h. Por lo que aquí anotamos 1. Cerramos el paréntesis y se eleva al cuadrado. Enseguida tenemos la igualdad y ahora nos pide multiplicar 4 por p. Pero p, que es el parámetro, lo vamos a reemplazar aquí, quedando entonces 4 que multiplica a 2. A continuación, abrimos el segundo paréntesis y anotamos la letra y. Enseguida debemos de restar, anotamos el signo de menos y a continuación nos pide el valor
de K. K se encuentra en el vértice y representa el número 4. Por lo tanto, este número se anota aquí y se cierra finalmente el paréntesis. A continuación, pues simplemente vamos a multiplicar 4 por 2, mientras que el segundo paréntesis y el primer paréntesis permanecerán igual. Bien, realizando esta multiplicación tenemos lo siguiente. X menos 1 elevadas al cuadrado será igual. Multiplicando entonces 4 y 2 obtenemos 8 y a continuación anotamos el segundo paréntesis y menos 4. Pues bien, esta ecuación la conocemos como la ecuación ordinaria de la parábola. Por lo tanto, ya hemos obtenido la primera ecuación, x menos 1 elevados al cuadrado, igual a 8 que multiplica a y menos 4. Esta, vuelvo a repetir, es la ecuación ordinaria de la parábola. Resulta importante saber que esta ecuación ordinaria la podemos transformar, la podemos cambiar a la ecuación general. Bien, para poder llevar a cabo esa transformación, vamos a trabajar acá arriba vamos a hacer el proceso de la conversión y por lo tanto esta ecuación la vamos a recorrer acá. Bueno, una vez que ya hemos pasado esta ecuación a la parte superior, vamos a empezar el proceso para encontrar ahora la ecuación general. Para poder encontrar la ecuación general, del lado izquierdo tenemos un binomio al cuadrado. Esto que estamos aquí señalando, pues representa un binomio al cuadrado. Se le llama binomio al cuadrado porque en primer lugar la palabra binomio significa dos términos, que es lo que tenemos en el paréntesis. Un término de la letra X y un segundo término que es el número 1. Por eso esto se le llama binomio, porque tenemos dos términos. Y esos términos se encuentran elevados al cuadrado. Por lo tanto, le debemos de llamar binomio al cuadrado. Del lado derecho, simplemente vamos a multiplicar el número 8 por la letra Y y después el número 8 multiplica también al número menos 4. Regresando al lado izquierdo, vamos a desarrollar este binomio. Es importante que sepas que cuando este binomio se desarrolla, se va a encontrar tres términos, tres cantidades. Y para encontrar cada una de esas cantidades, debemos de aplicar tres pasos. Paso número 1. El paso número 1 nos indica tomar la letra y la letra elevarla al cuadrado. Por lo tanto, x al cuadrado pues nos va a quedar x cuadrada. Enseguida debemos de encontrar este término de en medio. Para ello debemos escribir un signo que separe al primer término del segundo. Y este signo que debemos de escribir será el mismo signo que tiene aquí el binomio. En este caso el signo es negativo y por lo tanto este signo simplemente lo recorremos a este espacio. Enseguida, para encontrar el término 2x, simplemente debemos de hacer lo siguiente. Tomamos el exponente, que siempre va a ser 2, y lo multiplicamos por el número. Por lo tanto, 2 por 1 nos da 2, y ahora este 2 se multiplica por la letra. Entonces recordemos, 2 por 1, 2, y 2 por x, tenemos 2x. Para poder obtener el tercer término que sale del binomio,
Pues simplemente debemos de recordar o de saber que el último término siempre deberá de ser positivo. Así que el signo que debemos de anotar deberá de ser siempre el signo más. A continuación tomamos el número y este número lo elevamos al cuadrado. Por lo tanto, 1 al cuadrado implica multiplicar 2 veces el 1, por lo que 1 por 1 pues nos sigue dando como resultado 1. Enseguida anotamos la igualdad y ahora del lado derecho vamos a multiplicar el 8 por cada uno de los términos que se encuentra en el paréntesis, cuidando los signos. Por lo tanto, más por más nos debe de quedar positivo. Y ahora multiplicando 8 por y nos da 8y. A continuación multipliquemos el 8 por el menos 4. Más por menos nos da menos y 8 multiplicado por 4 nos da 32. Bien, una vez que ya hemos efectuado tanto el binomio como la multiplicación, ahora vamos a igualar toda esta ecuación, la vamos a igualar con 0. Y para poder lograr la igualación con 0, vamos a tomar el término 8y y el término menos 32 y los vamos a brincar del lado derecho al lado izquierdo. Recordando que cuando brincamos un término de un lado hacia el otro, debemos de cambiar el signo. Por lo tanto, el 8 es positivo y cuando lo brinquemos deberá de quedar negativo. Por otro lado, el 32 es negativo y cuando lo brinquemos deberá de quedar positivo. Bien, realizando entonces el movimiento de esos dos términos, la ecuación nos queda así. X al cuadrado menos 2x más 1 menos 8y, ya lo movimos, ya lo brincamos, y más 32 igual a 0. Es bien importante que estos tres términos, estos tres primeros términos, pues permanecen igual, por lo que anotamos x al cuadrado menos 2x y más 1. Bien, una vez que llegamos aquí, el siguiente paso es reducir, pero solamente vamos a reducir aquellos términos que no tienen letra. Es decir, vamos a reducir el 1 con el 32. Reducir significa realizar una operación de suma o una operación de resta. Esto depende del signo que tenga cada número. En este caso, el primer número es positivo y vale 1, y el segundo número es positivo y vale 32. Podemos apreciar entonces que los dos números son positivos. Y aquí recordamos la regla de la suma, que nos dice que cuando dos o más números tienen el mismo signo, esos números se deben de sumar. Por lo tanto, si a 32 le aumentamos 1, pues vamos a obtener como resultado 33 positivo. Bien, los términos que tienen letra permanecen igual. Por lo tanto, anotamos x al cuadrado menos 2x más 33 menos 8y igual con 0. Hasta aquí, pues ya tenemos la ecuación general, pero no se encuentra ordenada. Para poder ordenar, debemos de mover alguno o algunos términos y seguir un orden. Bien, cuando queremos ya señalar o anotar la ecuación general, el primer término deberá ser aquel término que tenga la letra elevada al cuadrado, por lo que el primer lugar o el primer espacio le corresponde a x al cuadrado.
El segundo espacio le corresponde al número que tiene la misma letra que el primer término, pero con exponente 1. Por lo que este segundo espacio le corresponde a menos 2x. El tercer espacio le debe de corresponder al número que tiene la letra contraria. Por lo tanto, el tercer espacio le corresponde al término menos 8y. Y por último, el número, que en este caso es el número 36, lo anotamos al final. Y por último, igualamos a 0. Por lo que la ecuación general nos quedó x al cuadrado menos 2x menos 8y más 33 igual a 0. Bien, hasta aquí hemos encontrado el valor del parámetro, la ecuación ordinaria y la ecuación general. Bien, pasemos entonces ahora a determinar los demás elementos. Veamos. Vamos entonces ahora a determinar los siguientes elementos. Empezamos por determinar la directriz. Para poder encontrar la directriz, podemos utilizar la siguiente fórmula. P es igual a menos P más K. ¿De dónde vamos a obtener los valores de estas letras? Pues resulta que el parámetro tiene un valor igual a 2 y que K es una de las coordenadas que se encuentra en el vértice. Bien, por lo tanto, reemplazando tanto P y K, la ecuación nos queda así. Y será igual a menos P. P tiene el valor de 2. Enseguida sumamos, anotamos el signo de más, K. K representa el número 4. De esta manera la ecuación nos quedó y igual a menos 2 más 4. Por lo tanto, como el primer número es negativo y el segundo número es positivo, aquí debemos de aplicar la regla de la resta. Recuerda que esta regla nos indica que cuando los números tienen signos diferentes o signos contrarios, estos números terminan por restarse. Por lo tanto, menos 2 y más 4 al restarse nos dan como resultado y igual a más 2. Bien, hemos entonces encontrado la ecuación de la directriz. Continuamos ahora con el cálculo del lado recto. Para poder encontrar el lado recto, usamos la siguiente fórmula. Lado recto es igual a 4 veces P. P representa el parámetro y tiene un valor igual a 2. Por lo tanto, en esta fórmula sustituyamos entonces el valor del parámetro, por lo que esta fórmula nos queda como 4 que multiplica 2. Realizando esta operación tenemos que el lado recto tiene un valor igual a 8. Bien, pasemos entonces ahora a determinar la ecuación del eje. Y esto lo vamos a determinar mediante la siguiente fórmula. Una fórmula muy sencilla. X igual a h. H es uno de los números que encontramos en la coordenada del vértice. Por lo que reemplazando h por ese valor, pues vemos que la ecuación del eje nos queda como x igual a 1. Bien, continuamos y ahora pues vamos a pasar a elaborar la gráfica de esta curva. Anotamos entonces cada uno de los datos que ya tenemos hasta este momento. El vértice, coordenada 1,4, el foco, coordenada 1,6, la ecuación del eje, x igual a 1, el valor del parámetro, que es igual a 2, el lado recto,
que tiene una extensión o una longitud igual a 8, la ecuación de la directriz igual a más 2, y ahora pues, pasamos al plano cartesiano. Para ello pues debemos de tener dibujado el eje de la Y, el eje vertical, junto con el eje horizontal, el eje de las X. Y una vez que tenemos esto, localizamos primero el vértice de la parábola, coordenada 1,4. Por lo tanto, a partir de aquí, a partir del origen, ubicando el vértice, primero nos desplazamos un cuadro hacia la derecha y ahora subimos 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4, localizando aquí la coordenada del vértice. Enseguida vamos a localizar la coordenada del foco, 1,6. Nuevamente a partir del vértice nos desplazamos un cuadro hacia la derecha y como el segundo número es positivo y es 6, pues ahora nos vamos a desplazar hacia arriba 6 cuadros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, localizando aquí el foco de la curva. Bien, una vez que tenemos el vértice y el foco, podemos trazar una línea que pasa por el vértice, también pasa por el foco. Esta línea que tenemos aquí en color azul, la cual la conocemos con el nombre de eje de la parábola o eje de simetría. Recordemos que este eje divide a la parábola en dos partes exactamente iguales. Bien, una vez que también ya tenemos ubicado el eje, ahora podemos determinar el lado recto. El lado recto tiene un valor de 8 y esta medida se debe de dividir mitad y mitad. A partir del eje vamos a tomar la mitad del eje de un lado y la mitad del lado recto hacia el otro lado del eje. Por lo que a partir de aquí, a partir del foco, como el lado recto tiene un valor igual a 8, a partir de aquí vamos a dividir mitad de 8 hacia la derecha, en este caso 4, por lo tanto tenemos 1, 2, 3 y 4, localizando aquí una coordenada más que nos va a servir para que nosotros sepamos por dónde pasa la curva. Lo mismo hacemos, pero del lado contrario del foco. También recorremos 4 cuadros, 1, 2, 3 y 4, localizando otra coordenada que también nos va a servir para poder saber por dónde pasa la curva. Bien, el lado recto tiene un valor total igual a 8, que lo encontramos cuando medimos desde esta coordenada hasta la coordenada opuesta. De entre estas dos coordenadas existen 8 divisiones o 8 cuadros, que es el valor del lado recto. Pues bien, una vez que ya tenemos determinado todo esto, podemos entonces trazar con mucho cuidado, pasando por esta coordenada, pasando por la coordenada del vértice y pasando por esta otra tercer coordenada, y de esta manera podemos determinar con mayor aproximación cómo queda la curva parabólica de este ejercicio. Pues bien, hasta aquí termina el video. Yo espero que con este ejemplo te haya ayudado a conocer cuáles son los pasos que debes de seguir para encontrar las ecuaciones de la parábola y cada uno de sus elementos. Pues bien, yo te invito al siguiente video. Gracias por tu atención. Bye.